Hola, los saludo. Soy Marino Restrepo, fundador de la misión Peregrinos del Amor. Y en este momento quiero introducirles a ustedes una experiencia de radio y televisión. Esta experiencia de radio y televisión para la Iglesia Católica es un llamado que nos ha hecho el Santo Padre Benedicto XVI, también nos lo hizo Juan Pablo II y nos lo hace hoy este mundo moderno que exige cada día más una comunicación más específica, más directa, más concisa. Y para nosotros los católicos una información más coherente. Y cuando hablo de coherencia hablo de obediencia. Y obediencia es centrarnos en las tradiciones sagradas de la Iglesia, en la sana doctrina, en la obediencia a la jerarquía, en un encuentro personal con Jesús desde nuestras parroquias, en un encuentro personal con Jesús desde nuestra Iglesia Católica, con las tradiciones sagradas que nos llevan a nosotros a explorar este magnífico, extraordinario tesoro que es nuestra Iglesia. Por eso, a través de esta página web, queremos sembrar Iglesia Católica, queremos presentar la institución de la Iglesia desde su humanidad, pero también de su divinidad, a través de los sacramentos, a través de las enseñanzas extraordinarias que tenemos nosotros de la familia de los santos, de las enseñanzas que tenemos nosotros, de lo que nos han heredado todos los mártires que por su sangre hoy nos podemos llamar católicos, cristianos, por el bautismo. También queremos invitarlos a que participen en todas las actividades que hay de audio y video. En el audio podrán escuchar muchísimas charlas que yo he desarrollado de diferentes áreas de la fe y también muchos programas en vivo que haremos desde muchos países del mundo. También lo mismo en video, tendremos para el área de televisión programas variados que ustedes estarán leyendo en la programación que publicaremos semanalmente. Pues los invitamos a que participen con nosotros en esta experiencia de difusión de la Iglesia Católica por intermedio de Peregrinos del Amor Radio. Es una experiencia que la Iglesia cada día busca enriquecer más y la tenemos que enriquecer es con una información sólida, una información veraz, una información santa, una información que esté centrada, única y específicamente en las enseñanzas de nuestra Iglesia Católica, porque somos una comunidad católica, apostólica y romana. Estamos en obediencia a la Iglesia, pertenecemos a la Arquidiócesis de Bogotá, en la zona pastoral de San Pedro, en la parroquia de San Norberto. Y así, establecidos desde esta casa, que es la casa madre de la misión, queremos presentarle al mundo entero esta experiencia misionera de los Peregrinos del Amor y la experiencia que por intermedio de la radio y la televisión podremos compartir con millones de personas alrededor del mundo en muchísimos idiomas. Les pedimos sus oraciones y cuenten con las nuestras. A través de este mismo canal ustedes pueden colocar sus peticiones de oración y nosotros los acompañaremos desde todas las comunidades de Peregrinos del Amor en el mundo, donde tenemos adoración al Santísimo permanente y podemos interceder con los grupos de intercesión por todas sus necesidades. Que el Señor los bendiga y los guarde. La divina infancia de Jesús es nuestra guía, nuestra luz, nuestro camino misionero. Tenemos una comunión muy especial con el Niño Jesús y le pedimos al Divino Niño Jesús que bendiga a todas las personas que visiten esta página, que con su infancia los enternezca y que les dé ese cariño de su infancia que nos devuelve a nosotros la salud espiritual que hemos perdido con la pérdida de la inocencia. Que el Señor los bendiga y esta bienvenida es en el nombre de Jesucristo, con el Inmaculado Corazón de María y con todos los ángeles y santos. Amén. Entonces vamos a proceder a hacer esta reflexión de la divina infancia. Y antes de todo, quiero leerles esta palabra de San Mateo en el capítulo 3, versículo 1. La predicación de Juan.
Y en aquellos días aparece Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque ha llegado el reino de los cielos. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Y Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinturón de piel en torno a su cintura. Su alimento eran langostas y miel silvestre. Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán venían a él, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Viendo a muchos fariseos y saduceos que venían a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir del castigo que os espera? Haced pues fruto digno de penitencia, y no penséis decir entre vosotros: tenemos por padre a Abraham, porque yo os aseguro que puede Dios sacar de estas piedras hijos de Abraham. Ya está el hacha aplicada a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produzca buen fruto va a ser cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua para penitencia, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. No soy digno de llevar las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En la mano tiene su bieldo y va a limpiar su era, y reunirá su trigo en el granero, y la paja la quemará con fuego inextinguible. Palabra de Dios. La razón por la cual yo pienso que es muy importante comenzar con la divina infancia para este retiro es porque en lo que yo he podido aprender en todos estos años de misión, he descubierto que la enseñanza de la divina infancia nos lleva a prepararnos para realmente asimilar todas las demás enseñanzas, por lo que en la divina infancia se aprende a disminuirse. La enseñanza es disminuir nuestra humanidad y permitir que crezca el Señor. Y para eso entonces todo se recrea en la divina infancia. En la divina infancia nosotros encontramos que el Señor nos lleva a reconocer primero la espiritualidad tan difícil que, por ejemplo, en el caso mío personal les voy a compartir esto. Yo encuentro una conversión trascendental en mi vida después de una novena del Niño Jesús en Navidad, a quien yo le pedí que cambiara mi vida. Obviamente lo que le estaba pidiendo de cambio de vida era algo totalmente pagano, pero el Señor me contestó la novena y me dio un cambio de vida en un secuestro. Ahora, sabemos nosotros que tenemos un Dios que es desestabilizador, el Dios que llama a Moisés, después de que se había escapado de Egipto, lo manda a Egipto otra vez a sacar a su pueblo, y todas son cosas absurdas para el hombre, pero la magnitud de la misericordia de Dios sobre la pequeñez del hombre, sobre la miseria humana, es impresionante, porque Él es tan grande que en lo más pequeño hace las obras más gigantescas, porque así es Él, es la estatura que es una estatura que no tiene límite. Entonces, el Señor desestabilizador, que se lleva a Abraham viejito con su esposa viejita y lo saca de Caldea y se los lleva, y encima de eso le da hasta hijos a una mujer estéril que era Sara, y se los lleva para un lugar que ni sabían para dónde iban, y todas estas cosas son la mano del Dios desestabilizador, totalmente incoherente para el humano, desde el punto de vista humano, totalmente absurdo para las expectativas del hombre, pero Dios en su infinita misericordia nos muestra a nosotros que todo lo que nosotros vivimos en este mundo, nos lo enseña en el Evangelio. Todo lo que vivimos en este mundo es ilusorio, es transitorio, es algo que apenas se vislumbra sobre la realidad que nos espera. Entonces nos pide a nosotros entender el misterio del pecado original, para que nosotros nunca nos olvidemos de que estamos en un destierro y de que este mundo no nos puede ilusionar. Y la divina infancia nos lleva precisamente a eso. Yo cuando salí del secuestro y empecé a vivir mi vida católico, tenía una dificultad inmensa con entender la divina infancia, porque yo, a pesar de haber hecho esa novena, en Navidad yo todavía no había hilado, ni puesto, no me había dado cuenta el milagro que el Señor me había hecho por intermedio de la divina infancia, o más bien cómo Él me había llamado a través de la infancia. Y cuando yo vine, por ejemplo, a Bogotá, y una señora me invitó al 20 de julio,
y un domingo y allá está masa de gente y la devoción, a mí me parecía muy lindo, pero yo decía, yo iba ante el niño y le decía, ¿cómo hago para sentirte? ¿Cómo hago para identificarme contigo como niño? Porque inclusive en la visión que yo tuve con el Señor, yo también lo veía en su infancia, pero no determinante en la infancia solo, era todo. Entonces, cuando yo veo esa devoción tan fuerte a la infancia, entonces yo no sentía cómo relacionarme a la infancia. Y pasó, yo siempre le oré al Señor. Y además de que el Señor, Santa Teresita del Niño Jesús, a quien le tenemos una gran devoción nosotros en esta misión, y pues mucha gente en el mundo, ha sido guía por sus enseñanzas místicas y por todo, guía de esta misión. Y ella es del Niño Jesús. Y su espiritualidad carmelita estuvo centrada siempre en la infancia del niño. Igual que San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Antonio de Padua, tantos santos, ¿no? Entonces yo siempre estaba muy curioso de saber por qué esa unión con la infancia del Señor, ese niño, ese niño. Ahora, en las apariciones de la Virgen, nunca hemos visto una aparición de la Virgen cargando la cruz, sino que la vemos cargando el niño. Y entonces, todo eso tiene un sentido increíble, pero no se hace claro hasta que nosotros nos llegamos a una profundización, a una reflexión muy específica sobre la infancia del Señor. Estando yo predicando en Londres el año pasado, había un sacerdote carmelita entre las personas que estaban ahí, y cuando terminó la charla, él vino y me dijo, nosotros tenemos unos predicadores para el mes de agosto en Praga, pero uno de ellos no va a ir. A mí me gustaría que usted fuera a predicar allá. Entonces, en Vancouver, antes de ir a Europa, me habían ofrecido un viaje a Praga, pero eso nunca se concretó, me lo habían anunciado. Y resulta que, para hacer la historia corta, yo terminé en Praga. Entonces, el sacerdote era el guardián del Divino Niño de Praga. Él es un carmelita hindú, el padre Jerome Moras, y él fue el que nos dio el niño para entronizar en Colombia. Y allá me recibió. Entonces, es un sacerdote de una santidad, de una humildad. Él en Londres nunca me dijo nada de quién era él. Entonces, cuando yo llegué a Praga, me encontré con que él era el guardián del santuario y él es el abad de ese monasterio de carmelitas, que es donde San Cirilo recibió la revelación del niño. Y ahí está el niño que le habló a San Cirilo, que es este mismo niño. Ahí está el niño, es el original, esa es la foto original de él, el niño que le habló a San Cirilo, que es hecho en cera. Entonces, cuando yo llegué allá, me alojó en el Seminario Mayor de Praga, y un seminario espectacular. Yo no sé cuántos de ustedes habrán estado en Praga, pero todas están en Praga. Y Praga es una ciudad hermosa, hermosa. Yo creo que dicen que es una de las ciudades, tal vez una de las ciudades más hermosas de Europa. Ahora que se va a unir a la Unión Europea, yo no sé si se unieron ya en enero supuestamente, pues toda esa gente del jet set europeo estaba comprando apartamentos y comprando cosas allá porque es una ciudad preciosa. Así de que, y está llena de iglesias, pero están abandonadas, ¿no? Porque no hay dinero, no son católicos. Los protestantes llegaron primero cuando se cayó el muro y le mostraron que ese santuario era pagano, el del niño. Entonces hay muy pocos checos que sean devotos del niño, que sean católicos, se han vuelto protestantes. Entonces ahorita hay unas campañas de la iglesia, un poco tarde ya, pero hay campañas de evangelización a los checos para regresarlos a su fe, hablándoles de sus mismos tesoros que tienen ahí en las iglesias, que hay iglesias hermosas. Y bueno, cuando yo al otro día de haber llegado, llegué temprano al santuario y me encontré con el padre a ver qué, yo pensé que iba a dar testimonios en las misas o algo. Y el padre me dijo, mira, lo que yo quiero que hagas es que me des charlas después de la homilía de 15 minutos de la Divina Infancia. Y yo dije, por dentro de mí, Dios mío, ten compasión de mí. Yo le dije, padre, yo nunca he hablado de la Divina Infancia. Y Dios, que mire, el mismo espíritu que se estaba manifestando con usted allá en Londres, donde yo lo oí, ese mismo por el cual usted hablaba sin tomar notas y hablaba así, ese mismo va a hablar a través de usted de la infancia. Entonces no tenga problema, yo voy a orar por usted y lo va a preparar. Y entonces se vino él, unas monjas carmelitas del monasterio, y todos oraron por mí. Y empecé a vivir esta experiencia tan increíble de la Divina Infancia. Y entonces ese día empiezan los peregrinos. Ahí hay muchas Eucaristías y peregrinos de todo el mundo, diferentes idiomas. Entonces, ¿qué sucedió? Yo hablo 3 idiomas, alemán, inglés y español. Entonces, esos 3 idiomas los utilicé. Pero ocurría de que, por ejemplo, tuvimos el caso de un chino que llegó con peregrinos chinos, y el chino hablaba alemán.
Entonces yo le hablaba en alemán y él le traducía en chino. Y después vinieron unos de Líbano, que uno de ellos hablaba inglés, yo le hablaba inglés, él hablaba en libanés. Y así fue como me metí yo a una serie de diferentes peregrinaciones por una semana entera predicando en las homilías de las misas de los peregrinos. Y terminé hablándole a una cantidad de gente hasta el extremo que tengo invitación a 7 países más que salieron de ahí: Nepal, Líbano, Congo, India, y todo eso salió de ahí, de esos, porque allá llega el sacerdote con sus peregrinos, y llegan obispos, y llega gente, entonces es un sitio de encuentro, y por eso pues todavía se aumentó mucho más la misión. Entonces, ¿qué les quiero compartir yo de la Divina Infancia? Primero, cuando nosotros, y mire que yo no escuché esta palabra, pero San Juan Bautista es el perfecto centro de anuncio para esta charla, porque San Juan Bautista, en otra parte de las Escrituras, para los que no estaban aquí cuando yo empecé, estamos en la Divina Infancia, y la palabra que leímos fue sobre San Juan Bautista predicando en el desierto, anunciando al Señor. Entonces, estaba haciendo referencia a eso en esta forma. El Señor, por intermedio de su precursor, estaba hablando de que el Jesús, después de que fue bautizado, después de que regresó del desierto, cuando empezó su vida pública, ya estaba predicando por allá en otros lados, y Juan seguía predicando. Pero el tiempo de Juan ya se estaba acabando, porque ya había llegado el Señor y ya estaba predicando. En el misterio de Dios no se sabía en qué forma se iba a apagar esa trompeta, porque como esa trompeta era tan solo para anunciarlo, entonces al estar él ahí, pues ya no necesitaba anuncio. Entonces, ¿qué sucede cuando uno mira el misterio del Señor? ¿Cómo se apaga esa trompeta? Mire cómo se apagó, lo decapitaron, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Vinieron algunos discípulos de Juan a ponerle quejas diciendo: allá está ese hombre Jesús predicando al otro lado y bautizando. Él no bautizaba, los apóstoles bautizaban, el Jesús nunca bautizó. Entonces Juan les dijo: es que yo les dije que no tenía ni siquiera el honor de desatarle sus sandalias. Ese es. Y dijo, y además, yo tengo que disminuir para que Él crezca, para que Él aumente. Y entonces ahí está el centro de la Divina Infancia. Ahí es donde encontramos esta enseñanza, esta reflexión de la Divina Infancia. Comienza con ese anuncio de San Juan Bautista: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Ahí comienza todo. Entonces, poco se medita en esas palabras, porque mire lo profundo que es esto. Lo profundo que es esto. Jesús, en todas sus enseñanzas en el Evangelio, lo más importante que Él estresa, lo más importante que nos lleva, es que dice: tenemos que aprender a morir a nuestra humanidad. Pero eso es tan difícil de comprender. Cuando el Señor dice: tienes que dejar todo por seguirme, para seguirme a mí. Eso sí que es bien difícil, porque en realidad el Señor no está diciendo que usted no puede tener casa, ni carro, ni trabajo, ni dinero. Él no dice eso. Pero Él está diciendo algo más profundo que eso. Él está diciendo: tienes que completamente disminuirte para que yo crezca. Eso en principio dice: tienes que hacer todo lo que haces para mi gloria, no para la tuya. Entonces, ¿cómo aprende uno a traducir eso a la vida nuestra, a nuestros propios huesos y a nuestra propia pequeña vida cristiana? Ahora, para empezar a comprender este misterio, primero tenemos que entender: tenemos que bajarle el volumen a nuestra imaginación, a nuestra fantasía, a nuestra racionalidad, a nuestra educación, a nuestra cultura, a nuestra tradición. Hay que bajarle el volumen a todo eso para poder disminuir. Y fíjense en que no es obra humana, porque eso no lo podríamos hacer con conciencia humana. Porque ¿cómo puede usted llegar a realmente disminuirse todo en todos los niveles? Pues solo por la gracia de Dios. Pero ¿cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es su amor. ¿Y su amor dónde está? El amor de Dios es el más asequible de todos, porque en el amor nos creó y nosotros somos producto del amor. Por lo tanto, si somos producto del amor, somos el amor mismo. El amor en nosotros, ¿por qué está apagado? Porque estamos aumentados en el mundo, aumentados en nuestra humanidad, disminuidos en Dios, por lo tanto disminuidos en el amor. Así de que al encontrar este misterio de la Divina Infancia, caminamos hacia una realidad espiritual en la cual comprendemos exactamente lo que el Señor nos quiere decir. Primero, partamos del misterio de la infancia. ¿Cómo aparece este misterio? Encontramos una virgen que ya está comprometida con San José, que vivió en el templo desde niña,
que fue escogida por la ley judaica a matrimonio a los 15 años, que era la ley. Entonces es entregada a este esposo, a San José, el esposo casto, a quien le floreció ese palo que llevaba, que era la señal de quién era el esposo. Está lista para casarse y le aparece el ángel y le anuncia semejante misterio. Y empieza la cruz, porque desde ahí comienza la cruz. En esta parte meditamos en la charla del silencio de la cruz, que empieza en este mismo lugar. Pero miren que la anunciación del arcángel San Gabriel comienza el misterio de la divina infancia. La Virgen acepta ese misterio tan inmenso y ese niño es concebido. Ahora, cuando ese niño, que es el rey, que es el dueño de todo, el creador, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, en quien todo fue creado, por el que todo fue creado, en el que descansan todas las cosas, ¿dónde nace ese niño? Ese niño escoge nacer en el camino, ni siquiera en la posada, en una pesebrera. ¿Y dónde se acuesta? Sobre el elemento más básico de la naturaleza, sobre la paja. Es el elemento más frágil, más básico, el elemento más, mejor dicho, si hay algo simple, básico, elemental en la naturaleza, es la paja. Piénselo bien, la paja. ¿Cómo será que cuando la gente dice en lenguaje criollo que una persona está hablando cosas sin sentido, dice está hablando paja? Pero en realidad es lo que más sentido tiene. No lo que el hombre habla cuando no tiene sentido, sino lo que la paja representa. La paja es el elemento en el cual el Señor nos llama, porque si el Rey del cielo, quien todo lo puede, escoge en este mundo que tanto para nosotros significa y tampoco para Él, porque Él nos enseña exactamente que no somos de este mundo y que este mundo es una ilusión transitoria. ¿Y cómo nos explica esto? Mirando nosotros el ejemplo que nos dio. Él siendo el rey, si este mundo tuviera sentido en la forma que lo vivimos, ¿cómo hubiera nacido el rey del mundo? En el castillo más grande, en la cama más impresionantemente hermosa y de las delicadezas más increíbles, en el colchón más delicado, con las almohadas más delicadas, con 50,000 guardaespaldas, ángeles que hubieran venido armados a presentarse ante los hombres, y todo esto, nada de eso sucedió. ¿Por qué? Porque Él mismo se hizo peregrino, Él mismo. Y además se hizo lo más pequeño, lo más humilde, lo más desnudo de las cosas del mundo que se puede hacer una criatura humana. Y además se encarnó en la mujer más sencilla, más humilde, más silenciosa, más espiritual, más increíble. Eso, preparada, escogida por el Señor como un elemento fundamental de nuestra salvación, la Inmaculada Concepción, en una Inmaculada Virgen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando partimos de la paja del pesebre de Belén, encontramos ya ese misterio que poco se medita. ¿Cómo es posible que el Rey del cielo nazca así? Entonces, de ahí, ¿qué sucede? Miren que el pueblo de Dios fue traído del desierto de Egipto, fue traído desde donde estaba en esclavitud en Egipto. El Herodes, siendo judío, está buscando cómo matar el Mesías, porque ya le anunciaron los magos que el Mesías estaba ahí. ¿Y qué hace? Él manda matar todos los primogénitos para encontrar a ese Mesías y matarlo. Entonces, ¿qué sucede? En la misma tierra donde está el pueblo de Dios, de manos de un hijo de Dios escogido de las tribus de Israel, tiene que escaparse el Mesías para el lugar de donde rescató a su pueblo, a Egipto. Se va de regreso al desierto de donde sacó al pueblo. Imagínense a dónde está el hombre en ese momento. Está totalmente al revés. Entonces, ahí encontramos que Jesús, el Señor, el mismo que en el Padre, que está en el mismo, que es una Trinidad, Dios, un solo Dios, el mismo que rescató al pueblo, se lo trajo para la tierra donde él iba a ser asesinado de niño. Le tocó volverse a la tierra de donde él sacó de la esclavitud a su propio pueblo. O sea, eso no es un accidente, porque él se hubiera podido escapar para la India, se hubiera podido ir para el África, quién sabe para dónde, se fue para Egipto. O sea que no es un accidente. ¿Y cuál es la enseñanza? En Egipto el niño se esconde con su madre y su padre, y la familia de Nazaret se empieza a formar como hogar establecido en el desierto, o sea, en el exilio. Y en todos los pasos de la divina infancia nos está mostrando un peregrino y siempre está en exilio, siempre está corriendo, siempre está para acá, luego en silencio. Entonces,
¿Qué nos está enseñando el Señor en todos estos pasos de la infancia? Primero, el Señor nos dio 3 años de vida pública, pero nos dio señales de su infancia hasta los 12 años. O sea que Él nos dio más infancia que vida de adulto. Nosotros, en la vida de adulto hay tanto y ocurre tanto que parece que se hubiera mostrado. Es decir, en los 3 años se soluciona el misterio de la encarnación del Verbo. Pero en los 12 años de la infancia, en los pasajes que nos muestra mucha presencia humana del niño pasando de un lado para otro, recorriendo toda su humanidad y despertándose en su divinidad. Hay algo para meditar acá que los hermanos protestantes nos atacan y se los quiero dar como reflexión para que ustedes lo tengan en sabiduría. Los protestantes dicen que nosotros somos, los católicos, tenemos el error más grande de ser bautizados como niños porque no sabemos que vamos a ser bautizados y por lo tanto no escogimos nuestra fe. Ahora, ese es un argumento que tienen ellos. Cuando meditamos en la divina infancia, encontramos primero la obediencia del Dios hombre, la obediencia a su humanidad. Miren que el niño Jesús es circuncidado a los 8 días, y Él no escogió ser circuncidado, y es Dios mismo. Entonces, ahí prueba usted la contradicción de cómo están equivocados ellos. Hoy San Pablo predica y dice, ya no necesitan ser circuncidados, ustedes van a ser circuncidados en el corazón por el bautismo. Entonces, ¿qué sucede? En vez de circuncisión al niño de hoy tiene ¿qué? Bautismo. Entonces, el fuego de Pentecostés en la iglesia se recibe el día de la confirmación, porque es la imposición de manos del obispo. ¿Cierto? Es el equivalente a ese bautismo ya de Pentecostés sobre la criatura. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo que se recibió en el bautismo no es un primer Pentecostés en la criatura, pero la criatura no está consciente y lo único que recibe en ese momento es un exorcismo que lo libera y lo desata del pecado original. Ahora, como el ser humano empieza a crecer y empieza a decidir su fe, en el momento de la confirmación está declarando que está consciente de su fe, que le enseñaron el catecismo, que conoce su iglesia y que le dice sí al Señor. Entonces el obispo le impone las manos y el Espíritu Santo llega en un Pentecostés que ya se realiza esa criatura cristiana como soldado de la iglesia. Entonces todo esto se realiza en los misterios de la infancia, porque en la circuncisión nosotros encontramos que con la sangre de la circuncisión del niño Jesús encontramos el bautismo. Así de que al ser bautizados, cuando nosotros oramos, debemos tener en cuenta esto si nos acordamos, pero es una buena reflexión y un buen ejercicio espiritual. Le decimos al Señor, cúbreme, Señor, en el bautismo que me diste con la sangre de tu circuncisión, para que se unan esas dos iglesias, la iglesia judaica con la cristiana, que el Señor vino no a cancelar, sino a confirmar. Entonces fíjese en el misterio, el Señor dice, yo no vine a cancelar la ley, la vine a confirmar. Entonces ahí viene la confirmación de nuestra iglesia católica. Entramos nosotros en un misterio. El Señor nos trae todo el judaísmo. Nosotros tenemos todo el judaísmo nosotros. Tenemos el incienso, tenemos el ara del altar, tenemos los sacramentos, tenemos todos los salmos, la tradición judaica la tenemos toda. Lo único que el judío no hizo fue aceptar al Mesías. Pero nosotros como alianza de Abraham, como gentiles que fuimos llamados a la fe, escogidos de todos los puntos cardinales de la tierra, nos unimos a ese misterio y recibimos como herencia la religión judaica, pero en el Mesías. Entonces, el Señor nos lleva en su infancia a encontrarnos con esto. Para nosotros entender cómo poderle hablar a un niño, si usted quiere entender cómo yo descubrí en Praga, predicando la divina infancia, por qué razón yo no me podía acercar a ese niño, era porque yo no me había podido disminuir. Mire que usted cuando se le acerca a un niño a rezarle, o cuando se le acerca a un niño a hablarle, usted a ese niño no le puede pedir un carro, ni una casa, ni le puede pedir cosas materiales, porque en esa infancia, ese niño lo que da es su pureza, su amor. Él da el beneficio de la realidad de la infancia bella, que es lo que trae el niño angelical. Hay una presencia tan hermosa en el niño que uno no puede llenarse más que de ternura, nada más. Con el niño solo hay ternura. Yo estoy hablando aquí de cristianos que tienen un corazón de carne,
Porque si yo estuviera predicando esto para el mundo y la gente que tiene corazón de piedra, esto no tiene sentido. Pero como estamos hablando entre un pueblo escogido, entre gente que le ha entregado su vida a Dios, cada uno de nosotros en diferente nivel, pero cada uno de ustedes aquí presente sabe lo que es sentir la ternura de un niño, porque ustedes tienen un corazón que es de carne. Entonces, ¿qué sucede? Si comprenden eso, cuando usted se le arrodilla a este niño Jesús, a hablarle, yo le aseguro que si usted viene con todas sus cosas del mundo y con esa lista que viene el hombre del mundo cristiano a la iglesia a pedirle que le solucione sus cosas materiales, que le entregue el carro, la casa, el dinero, el amor de su mujer, de su esposa, de sus hijos, los negocios, todas las cosas del mundo, lo trae ahí, usted va a sentir que hay algo que no funciona, hay algo que no pertenece a esa infancia, hay algo que no está ahí. Entonces, ¿por qué razón? Porque es que la revelación de Jesús en su divina infancia como devoción tiene un fin específico. Es, pídeme bienes espirituales. Porque si tú aprendes a hacer eso, todo lo demás te llegará por añadidura. Entonces, en la infancia de Jesús, nosotros tenemos que disminuirnos completamente para poder lograr la simpatía de ese niño. Yo les pongo un ejemplo. Cuando usted entra a una casa, y de nuevo advierto, estoy hablando de una persona de Cristo, una persona que tiene sensibilidad cristiana. Usted entra a una familia a visitar y tienen niños, y de repente hay un niño de 7 añitos, muy peculiar y muy inteligente, y ese niño no le para bolas a usted, para nada, no le pone cuidado. Y usted hace todo el esfuerzo para que ese niño como que lo quiera, le ponga cuidado, y en un momento dado se vuelve más importante que ese niño le ponga cuidado a usted a que toda la familia le ponga cuidado, porque usted está preocupado porque ese niño a usted no se le acerca, inclusive ni se le acerca. Y la mamá dice, saluda, ni riesgo, no saluda al niño. Entonces, ¿qué sucede? Hay un esfuerzo en uno. No necesariamente quiere decir de que uno sea malo o tenga algo raro, no, los niños son así. Entonces, el corazón del niño es un corazón muy peculiar, porque el niño no está contaminado. Estamos hablando de un niño que todavía tiene una percepción de la vida desde el corazón y está totalmente disminuido, porque un niño quizás a los 7 años en el mundo tan horrible que vivimos hoy, de pronto, si los padres no son muy cristianos y tienen una conciencia católica muy específica, el niño ya está contaminado a los 7 años de toda clase de porquerías. Y si a lo mejor se le acerca a usted porque piensa que le va a dar plata para comprar otro juego, quién sabe qué, o quién sabe qué negocios tendrá en la cabeza. Pero si estamos hablando de un niño que está sano, y un niño que está cuidado, y un niño que tiene un hogar cristiano, un niño que está creciendo dentro de todas estos beneficios espirituales, pues este niño todavía está conservado. Ese esfuerzo que usted hace para hablar con ese niño, usted a ese niño no le puede hablar de negocios, a ese niño no le puede hablar de cosas, de problemas de la vida de ninguna clase, de nada. ¿De qué le puede hablar usted a ese niño? Tal vez de lo lindo que es esto, aquello, el juguete, o la flor, o la mamá, o algo muy sencillo, demasiado básico. Y fíjese la dificultad tan increíble que hay para hablar con un niño. Es muy difícil, y especialmente entre más complicado esté usted con su vida, peor, ¿no? Es decir, uno diría, es muy fácil hablar con un hijo chiquito porque uno le dice con el amor que le da y la forma en que lo trata, el niño lo entiende. Pero yo estoy hablando en un lenguaje espiritual, no estoy hablando en un lenguaje maternal, sino espiritual. Entonces, ¿qué sucede? El niño, Jesús, es una devoción que nos trae a nosotros a enseñarnos exactamente cómo encontrar ese camino a disminuirnos completamente. Mire, cuando nosotros crecemos, empezamos a crecer en este mundo, tenemos dos opciones. La más común de todas, y que nos pasa a casi todos nosotros, es que crecemos es hacia el mundo y no hacia Dios. Entonces, al crecer hacia el mundo, todo lo nuestro es mundo. O sea, nosotros toda nuestra esperanza, nuestro amor, nuestro júbilo, la alegría que tenemos de todo está amparado en las cosas del mundo y en las cosas humanas. Entonces, si hoy la economía está bien, estamos alegres. Si la persona que está al lado nuestro, esposa o hijos, nos quieren, nos aman, estamos alegres. Si las cosas todas brillan y todo funciona y los planes que estamos haciendo están caminando, estamos alegres. Si ninguna de esas cosas funciona o alguna de esas falla, estamos deprimidos, tristes, frustrados, perdemos esperanza. ¿Por qué? Crecimos solo hacia el mundo nada más.
Y el mundo es nuestra fuente de alimentación, no el espíritu. Y una persona que está así está totalmente en una bancarrota espiritual, porque todo lo tiene amparado en su humanidad. Entonces, ¿en dónde tiene su humanidad? Mire, el ser humano que creció solo hacia el mundo, entonces se vuelve tontico, porque piensa de que de pronto es de mejor familia, o que es de mejor raza, o que es de mejor cultura, o que es de mejor educación, o que tiene privilegios, o que es distinguido. Todo eso es parte de la estupidez del ser humano que no creció hacia Dios, que creció hacia el mundo, y es totalmente humano nada más. Hay muy poco de espiritual en él. Entonces esa persona está totalmente contaminada con el mundo y no tiene el corazón puro ni sensible a las cosas del espíritu. Y por eso las cosas del espíritu lo duermen, lo cansan, le parecen insoportables, difíciles, complicadas, innecesarias. ¿Por qué? Porque todo su alimento y toda su vida la tiene amparada únicamente en su humanidad y en las cosas del mundo. Entonces, cuando las cosas del mundo están bien, yo estoy bien, pero hay de que algo salga mal. Mire que la gran mayoría de la humanidad anda por este mundo con una cara larga porque está frustrada, porque no alcanza a conseguir todo lo que quiere y es un miserable completo. Entonces, por el otro lado, la gente que tiene las cosas que quiere anda con una supuesta euforia humana, pero preocupado de perderlas. Entonces, yo siempre he dado esa reflexión en muchas otras charlas y seguramente algunos de ustedes ya la han escuchado. Pero tengo que repetirlo en esta misma charla, porque pertenece a esto. Y es lo que el Señor enseña cuando dice, no hay más miserables, más horribles que uno, el que no tiene nada y no ha podido conseguir nada y odia todo lo que lo tiene y hasta puede robarle para conseguirlo o lo que sea y se mantiene totalmente atormentado porque no puede conseguir lo que quiere. Ese es un miserable peligroso. Y el otro peligroso, el que tiene de todo, ha conseguido mucho, pero tiene miedo que se lo roben y piensa que todo el que se le acerca es para quitarle lo que tiene. Entonces no se sabe cuál de los dos son más miserables. Esos dos son el peligro de esta vida, porque siempre están equivocados. Porque mira que nunca se pueden acercar al centro, ni nunca se pueden disminuir. Jamás se pueden disminuir, porque están pervertidos en ambos lados. Son peligrosos los dos. En cambio, si usted entiende la realidad espiritual, donde el Señor nos llama a disminuirnos de verdad, encontramos un punto de santidad, de beneficio espiritual y de crecimiento real hacia Dios. Entonces, para empezar ese proceso, tenemos que descubrir esto. En nosotros hay mucho de los dos miserables que yo mencioné. Y es muy bueno aceptarlo, porque si no lo aceptamos, estamos mal. El momento más importante de una criatura humana es reconocer su miseria y reconocer de que no sabe nada para poder aprender. Porque el peor error de una criatura es cuando dice que sabe algo, que conoce algo o que tiene algún... Es decir, ustedes se dan cuenta, yo hace poquito en una iglesia de Detroit estaba hablando con un grupo de personas que hacen caridad en el África. Y estaban hablando de la caridad que hacen y todo. Y entonces yo le pregunté a uno de ellos, mire, hay un peligro tan grande en la caridad, porque mucha de la caridad que hacemos es vanidad, no es caridad. Hay gente que dice, nosotros aquí en Norteamérica tenemos tanto beneficio, gracias a Dios, Señor, ¿cómo nos has bendecido? Mira a esos pobres miserables del África o Latinoamérica, cómo están de mal, pobrecitos, mira todos los beneficios que nosotros tengamos, reunámonos para regalarles algo para ayudarles, ¿cierto? Entonces recogen comida, plata, alguna cosa y se la dan a los pobres miserables, a los que no tienen los beneficios que ellos tienen. Entonces dése cuenta, ¿dónde está la línea? Cuando usted no sabe bien lo que está haciendo, de pronto se da cuenta que todo lo que está haciendo es por vanidad y pretensión, porque usted se cree mejor que los otros. Mire que hay gente que se va a hacer caridad, y lo sabe con qué hace la caridad, con lo que le sobra, nada más. Y le da plata, ¿y sabe cuál plata da? La que no necesita, la plata, y la caridad, la única caridad que se puede llamar caridad es la que duele. De lo contrario, olvídese que si usted se va para el closet de su casa y busca las camisas rotas o las viejas, las que no sé qué, para regalarle a los pobres,
a los pobres. Uy, yo voy a ayudar a los pobres. Y saca todo lo que no le sirve, ¿cierto? Y tiene 20 millones en el banco y saca 500 pesos o 1000 pesos. Y dice, voy a regalarle algo a los pobres, ¿no? Y entonces, fíjese usted dónde está el engaño del hombre, cómo se va creciendo el hombre en su humanidad. Y se va creciendo. Y se vuelve tan tonto que termina pensando que realmente es distinguido, o tiene privilegios, o es mejor. ¿Sí ves? Y ahí murió ese hombre, porque ese hombre va directo a la perdición eterna. Porque mire, ese es el que se encuentra a Dios, y el Señor, y le dice al Señor, Señor, si es que en tu nombre nosotros le dimos juguetes a los pobres, nosotros hicimos campañas de evangelización así y allá, y visitamos los enfermos y todo, y el Señor en el Evangelio dice, no los conozco, no los conozco. ¿Por qué? Porque nunca lo hicieron en nombre del Señor. Entonces, no es que para nosotros poder entender esta divina infancia, tenemos que disminuirnos todo. Mire que ustedes encuentran gente que de repente dice que es un médico, o un abogado, o un ingeniero, o cualquier profesión que ustedes se puedan imaginar. Y esa persona habla como médico, camina como médico, se acuesta como médico, actúa como médico y todo lo que hace lo hace como médico, pero nunca hace nada del corazón, porque perdió el corazón con su medicina, ¿cierto? Y hay personas que viven únicamente su educación, o su cultura, o su tradición, y son eso nada más, ya no son el corazón. Hay gente, por ejemplo, que justifica su comportamiento porque yo soy paisa y en Antioquia hablamos así y tiene un vocabulario vulgar y horrible y unas costumbres y unas cosas, o soy costeño, o soy del Santander, o soy americano, soy gringo, o soy mexicano, y nosotros por eso somos así y somos así. Y resulta de que esa es la cultura, ¿cierto?, que pervierte al hombre y que le da excusas para comportarse como quiere y lo excusa en esa forma. Ahora hay personas que dicen, es que a mí nunca mis papás me dieron amor, yo no recibí educación, yo no recibí nada, y con eso justifica robar, matar, odiar, todas las cosas por la naturaleza en que nació. Entonces, el hombre siempre se viste de toda clase de excusas para pecar y para justificar su pecado. Pero lo más difícil del hombre es disminuir todo eso para convertirse en lo elemental. Y ahí por eso dice el Señor, si no se convierten como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Y fíjense que cuántas personas realmente meditan en el Evangelio. Todo lo que está escrito acá, toda palabra del Señor, toda, absolutamente toda, es para meditarla y para cumplirla. Porque si nosotros no seguimos este manual, no vamos a entrar al cielo, no podemos entrar. Porque es el manual, por ahí está todo revelado. Y si Jesús dijo, imagínense ustedes que venga el mismo que lo creó a usted, el que nos hizo a nosotros, y se siente así a hablarle un poco de gente y le dicen a los niños, sálganse, váyanse, que no sé qué. Él llama a un niño, lo sienta acá y dice, si ustedes no son como este niño que hay acá, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno ya perdió la paciencia y ni siquiera entiende la infancia, y no se aguanta ni el escándalo a los niños, algo en usted está mal. A no ser de que usted esté muy enfermo y esté en un estado pues de enfermedad increíble, que hay que respetar eso, y su estado físico no permite todos esos cambios emocionales que trae un niño, los volúmenes de su voz, la expresión, la actividad tan increíble, la hiperactividad en frente de un adulto, eso es justificable. Pero una persona que esté sana, que esté en sus 5 cabales y que no soporte el escándalo de un niño, entonces esa persona tiene que pensarlo muy bien, porque fíjese que el niño no hace escándalo. El niño trae la expresión plena de la vida. Y una persona, cuando ustedes han visto un profesor de primaria que está sentado con todos esos niños en el escándalo más impresionante, y ese profesor está allá haciendo todas sus cositas y de todo, y no, mejor dicho, como si nadie estuviera haciendo bulla. Y ese profesor cuando se para y dice así, todos los niños se callan. ¿Por qué? Porque él está en armonía con los niños. Pero vaya, usted trate de callar a un niño cuando usted no está disminuido. Y verá que ese niño se pone bravo, llora y usted le hace daño a ese niño que le interrumpió todo su flujo, todo. ¿Por qué? Porque usted llegó con toda esa oscuridad que tiene, con toda esa humanidad lleno de cosas del mundo, y le pervirtió ese momento al niño, le robó la alegría, le robó su expresión, su libertad, se la quitó. Entonces, ¿qué sucede?
Nosotros tenemos que descubrirnos hasta dónde hemos crecido en nuestra humanidad y en el mundo, para poder disminuirnos y encontrarnos como criaturas de Dios en la simplicidad de la paja del pesebre. Y para eso hay que estudiar todos los detalles hay que estudiarlo. Entonces, el Señor muestra, si nosotros podemos estudiarnos bien y descubrir cuánto de lo que nosotros hacemos y expresamos viene de lo que hemos aprendido. Fíjense en ustedes una cosa, hay gente que sabe muchas cosas y tiene diplomas como usted quiera, y todavía usted los ve, tienen 60, 70 años y todavía están pensando ir a la universidad a estudiar algo más. Y tienen títulos por toda parte. Bueno, no hay nada malo en eso. No hay nada malo si se está haciendo eso para la gloria de Dios, porque es una persona que tiene una obra increíble y entonces yo creo que aquí necesito psicología, voy a estudiar para poder ayudarle a esto y hacer más bien y más cosas. Eso tiene justificación. Ojalá que la gente se dedicara a estudiar de todo para ayudarle a la gente. Pero el problema es que, ¿sabe qué hacen la mayoría de las personas que tienen tanto conocimiento? Se sienta uno en la sala de la casa de ellos y no les caben los diplomas y no ven la hora de descargarle a uno todo lo que tienen en la cabeza, porque miren que el conocimiento humano está en la mente, y la mente es como un robot, y es totalmente manejable por toda la actividad que usted le da de acuerdo a las necesidades emocionales. Entonces, ¿qué hace el hombre que está lleno de información? No sabe cómo descargar eso. Entonces, miren ustedes algo bien ridículo. Hay gente que se la pasa viendo noticias todo el día, y cuando se reúne con otros que hacen lo mismo, ¿sabe qué hacen? Hablan de noticias, y discuten son noticias, y esa es la vida de ellos. Y hablan de periodo, y entonces uno se encuentra con ellos, le cuentan ¿te diste cuenta que explotó una bomba en Madrid? Y que no sé qué, y esa es la vida, es como tienen como un escándalo en la cabeza, y cuando usted va a la casa de una persona así, tienen el televisor prendido, el radio, el computador, están hablando por teléfono y al mismo tiempo están cocinando, o están haciendo otra cosa, todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no pueden tener silencio, porque están aumentados completamente en su humanidad, y no pueden recogerse. Y con eso no estoy diciendo yo que sea malo el televisor, o el computador, o cocinar y hablar, y todo. No, eso no es nada malo, pero lo malo es cuando una persona por hábito ya tiene todo eso conectado para poder tener paz. Imagínense una paz falsa, porque si tuviera paz no necesitaría esas cosas. Pero el hombre busca un sedativo, el hombre busca doparse con el escándalo. Entonces, ¿de dónde viene la necesidad de poder comprender el misterio de la infancia? De que nosotros, para poder espiritualizarnos, y como estamos acá en un retiro y estamos hablando en un lenguaje espiritual, me imagino que ustedes esperan y saben que yo no les hablaría a ustedes de mediocridades, ni vendría a decirles aquí que nos acomodemos a nuestra humanidad. Como decirles, a veces uno encuentra un sacerdote bien mal, que está en un estado bien mal espiritual, y usted se va a confesar, y el padrecito, después de que usted le confiese un pecado bien grave, le dice, no se preocupe, nosotros somos humanos y en esta humanidad las embarradas que hacemos y las que vamos a hacer, eso no se preocupe. Mejor dicho, pues arrepiéntase, lo voy a perdonar, siga con su vida, trate de hacerlo mejor. Imagínese cómo se va usted de ahí, listo a pecar. Mejor dicho, usted dice, bueno, gracias a Dios. Entonces ya sabe que usted puede, que usted, pobrecito usted, lo humano que va a caer, que todo le va a pasar. ¿Usted cree que usted va a crecer así? Nunca va a crecer así, jamás. Usted necesita que le den látigo. Mejor dicho, si usted va a un confesor, busque el confesor más terrible de todos. El más terrible, a que todo el mundo le corre. Hay gente que sale y dice, nunca me vuelvo a confesar con el sacerdote. Nunca, nunca. Pues allá es donde debe ir. Allá es donde tiene que ir. Donde el que le dice a usted lo que es, que no le alcahuetea nada, que le cuenta la verdad, que no negocia con el pecado, que no negocia con el evangelio, con nada, con la ley de Dios. Porque eso es. Entonces, si nosotros estamos acá, viviendo esta experiencia espiritual, es porque nosotros queremos hablar de las metas más altas para alcanzar. Sabemos, cada uno de nosotros, que nos falta mucho, nos faltan millas y millas, pero ¿sabe qué? Es muy bueno saber para dónde vamos, porque si nosotros negociamos con nuestra humanidad, nunca vamos a crecer. Nuestra humanidad nos coge a nosotros y nos da toda clase de excusas para no crecer, porque nosotros todo lo justificamos, yo soy humano, y es que los humanos somos así, y es que, mire, todos somos así. Pues fíjese que la enseñanza más importante, trascendental, que nos ha dado Jesús, como dije al principio, es exactamente lo opuesto. Hay que morir a todo eso, morir.
morir a todo eso. Entonces, si algo tenemos que pedirle al Señor todos los días, es que nos ayude a disminuir en esta humanidad, en todo, y pararnos en ella. Porque ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros atormentados? Usted encuentra una persona llena de problemas, llena de toda clase de confusiones y todo. ¿Por qué? Porque tiene su humanidad alborotada. Por eso, porque no le salió bien una cosa o la otra, la otra, la otra, le llegó tarde el que tenía que llegar a tal hora, no la amó, no la besaron, no le hicieron esto, o no le dieron, o al marido no, la mujer no lo saludó bien, o el hijo lo traicionó, o no le cumplió, o el dinero no lo tiene, o quién sabe cuántas cosas, y esa persona está amargada, y su amor propio está hecho pedazos. ¿Por qué? Porque su humanidad la tiene conquistada, porque el volumen de su humanidad lo tiene así al máximo, al máximo. Si nosotros entendemos el misterio de bajarle ese volumen a nuestra humanidad, entonces vamos a recibir una enseñanza verdadera de lo que es el sentido espiritual. El sentido espiritual es no andar con engaños. Nosotros tenemos que descubrirnos quiénes somos. Nosotros no somos absolutamente nada, y la prueba está que nosotros vemos todo el tiempo ese cadáver en el ataúd que se va a podrir. Y hace poquito, ese cadáver que se iba a podrir estaba paradito por allá con una cantidad de planes. Y tenía tantas cosas que estaba moviendo y todo eso se acabó. Y nada se puede seguir después de ahí. Y nosotros no entendemos, y todavía no entendemos, y no entendemos de que ese momento nos va a llegar a cada uno de nosotros. Y que cada una de las cosas que estamos haciendo en este momento es un reflejo de lo que va a suceder después de que dejemos esta carne que se va a podrir. Entonces, lo más importante es descubrir quién habla en nosotros, dónde estamos nosotros. Si lo que usted habla y por lo que usted sufre, mira, hay personas que llegan a un grupo de gente a compartir y están bien atormentados, porque las personas que están ahí no están al nivel intelectual de ellos, al nivel cultural, al nivel social, al nivel político, al nivel cultural en general, porque de pronto son de una raza o de un país que no es tan bueno como el de ellos, o de pronto son de una cultura que no tiene mucha educación, no han estado en la universidad como yo, o de pronto no son de una buena familia como yo. Entonces, y todo eso inmediatamente separa al ser humano de los demás, lo separa y lo convierte en otro. Entonces, no está en comunidad porque está separado, no es parte de Cristo, se convirtió en un pagano. Porque cuando usted, por cristiano que sea, por bautizado que sea, si usted está sentado aquí y usted cree que es diferente a los demás, se fregó, porque se separó de Dios. Está separado de Dios. Si usted quiere integrarse en la realidad espiritual del cuerpo místico del Señor, tiene que desaparecer, se tiene que disminuir. La prueba está, y siempre doy este ejemplo, no hay una persona más absurda e incómoda que una persona orgullosa, ¿cierto? Llena todo el espacio. Uno le dan ganas como de traerle 3 sillas para que se siente, porque no cabe en una. Y además, la gente está preocupada que lo va a ofender en alguna cosa. Les llevan el café, de pronto no le gusta la taza porque está como fea, y esto, y todo es difícil. Una persona así es muy difícil. Y en una persona así no se puede confiar. Porque usted sabe que una persona orgullosa en cualquier momento lo va a traicionar. Porque una persona orgullosa no cree sino en él nomás. Está sentado en su trono, todos los demás son sus servidores. Y si la gente no lo complace perfectamente, no los va a aceptar, los va a cortar, corte. Se vuelve sospechoso el que no le da, el que no lo alaba, lo halaga, le sirve, lo apoya, lo admira, lo aplaude y todas estas cosas. Entonces, la realidad en la infancia de Jesús es que Él nos llama a nosotros a disminuirnos completamente y darnos cuenta que cuando uno entre a un lugar, por ejemplo, estamos aquí sentados en este lugar, y uno en el corazón decir, Señor, déjame estar aquí en este lugar y sentirme igual que todos y aún más, inferior que todos los que están acá. Y fíjense, se va a dar cuenta la paz que va a recibir, la paz, y fuera de eso, cómo el Señor lo va a llenar de amor. Cuando usted logra hacer eso, cuando usted se atreve a hacer eso, porque sabe que lo más difícil y el único que se puede llamar valiente en esta vida humana que estamos viviendo, el único valiente es el que se atreve a ser humilde, es el único. Porque los demás es muy fácil ser orgulloso, es muy fácil ser pretencioso, es muy fácil ser vanidoso, es muy fácil ser soberbio, es muy fácil ser indiferente. Eso es muy fácil hacerlo, cualquiera lo hace. Usted fíjese en gente, la gente más mala y absurda que mata, roba, atraca y todo, eso es
¿Cómo lo hicieron? ¿Quién se lo enseñó? Es muy fácil. Todo el mundo lo tiene por dentro. Cada persona lo puede hacer. La maldad está en nuestra carne, acá. Y viene desde del pecado original. Todo lo tenemos. No necesitamos enseñarle maldades a un niño. Pero vaya usted, atrévase a ser humilde. Entonces, por eso es que el Señor en su divina infancia nos quiere enseñar a nosotros que para poder recibir las gracias de Dios y empezar a crecer espiritualmente, tenemos que desaparecernos. Yo no soy Julio Cardona ni María Zuluaga, yo no soy nada de eso, yo soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, para empezar. Ahí tiene que empezar usted. Yo no nací en Medellín, ni nací en Bogotá, ni nací en Nueva York. Yo nací en el corazón del Señor. Y después de todo eso, localícese como humano. Entonces, primero, localícese en Dios. Encuéntrese en Dios. Y después aterrice en la tierra. Entonces, primero descúbrase en el alma, para que después se descubra en el cuerpo. Porque si usted primero se descubre en la carne, y no se descubre como alma, toda la vida va a ser de la carne. El apóstol San Pablo habla con claridad, cuando nosotros somos de la carne, todo lo que hacemos es de la carne y en función a la carne. ¿Y la carne qué es? Mortal, la carne se muere. Entonces, si nosotros somos de la carne, todo se muere, todo se va a morir. Si nosotros somos del Espíritu, nada muere. Por eso, una persona que es del Espíritu, cada que se levanta a vivir un poco más. En cambio, el que es de la carne se levanta a morirse un poco más. Entonces, el que es de la carne se levanta, ¿cómo se levanta? Preocupado de que algo le va a salir mal. Y las cosas no están del todo bien, y esto puede salir mal por allá, y esto por acá, y esta persona yo no sé si es que me quiere de verdad, o qué es lo que pasa, y siempre está sospechoso, de todo, a todo está caminando como que está contento y todo, pero hay algo ahí que dice, algo puede salir mal por acá. ¿Por qué? Porque es la carne que es mortal, y vive solo su mortalidad, nada más su mortalidad. Esa persona vive en una angustia, es inestable, porque entonces hoy está contento y mañana está así, o por la tarde, o que en el mismo día cambia 3 o 4 veces de ambiente, su ambiente interior cambia totalmente, porque está esclavo a la carne y al mundo. En cambio, el que es del Espíritu, todos los días se levanta a afrontar la vida que le toca vivir, y tiene gozo en el corazón, y obviamente va a tener sus frustraciones, sus dolores, sus momentos de ira y desesperación, pero los acaba rápido, porque como está en el Espíritu, en un momento de impaciencia, un momento de frustración, un momento de dificultad, uno vive ese momento, lo vive así tal como es, pero no se queda ahí, porque entonces uno dice, Dios mío, ayúdame, ora un poquito, y le pasa, lo supera y continúa. El otro, el de la carne, no puede pasarlo, se queda una semana entera ofendido. Mire, hay gente que le deja hablar a la familia por todo el resto de la vida, o a otra persona, porque están tan ofendidos. ¿Cómo será de inmenso el volumen del amor propio? Imagínense en eso, ¿hasta dónde se elevará el amor propio de una persona que no es capaz de perdonarle a otro? O sea que eso es lo que tenemos que disminuir nosotros. El Señor nos llama a comprender este misterio de la infancia, en el que dice, acuérdate de lo siguiente, no eres nada de lo que tú crees, si no sabes que eres mío. O sea, es lo primero que tenemos que entender, que somos de Dios. No somos de nosotros, ni del mundo, ni de nuestras ilusiones, ni de nuestros planes, de nada lo que tenemos, sino de Dios. Y si nosotros centramos eso, encontramos el primer mandamiento. Porque eso es lo que es, Dios sobre todas las cosas. Él es todo, absolutamente todo. Entonces, al reflejar en la divina infancia, encontramos la enseñanza de la desnudez. Tenemos que desnudarnos completamente de nosotros mismos. Alguien diría, ¿cómo hace uno para olvidarse de todo lo que uno es? Es como dice el Evangelio, deja todo y sígueme. Si uno lo interpreta desde el punto de vista humano, mortal, diría, pues ¿por qué esta casita me costó tanto, todo esto cómo lo va a tirar para seguir al Señor? El Señor no está pidiendo eso. El Señor está diciendo, deja todo a lo que estás apegado para poder seguirme a mí. Y les voy a dar un ejemplo acá que lo doy prácticamente en todas las charlas, porque ese ejemplo se aplica en todas estas reflexiones, en todas. Y es importantísimo, y es el misterio de la fe. Esto a lo mejor lo voy a repetir varias veces entre hoy y mañana, pero es que hay que hacerlo. La fe, ¿cómo se representa la fe en las Escrituras? La fe se representa en las Escrituras en la persona de Abraham, es el padre de la fe.
¿Quién es Abraham? ¿Y cómo se constituye como padre de la fe? Abraham se constituye con Isaac. ¿Por qué se constituye como padre de la fe? Porque Dios le pide a su hijo y él se lo lleva y se va lejos con el hijo y lo amarra y lo pone en el área de sacrificios, lo va a sacrificar, tiene el cuchillo, ya sabemos qué pasó. El ángel del Señor viene y dice, no lo mates, usa ese carnero que hay allá, que ni siquiera lo había visto. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Para poder establecernos en el misterio de Abraham, tenemos que vivir a Abraham nosotros también. ¿Quién es Abraham en nosotros? Abraham en nosotros es la fe. ¿Cuán grande es nuestra fe? Voy a ponerles una prueba. Tome usted todo lo que sería Isaac. ¿Sabe quién es Isaac en su vida? Todo lo que a usted le importa, los apegos suyos y todo lo que es trascendental en esta vida material en el mundo. Tome su propia vida primero, que es la vida suya, ¿no? Esa es, Dios mío, ni siquiera queremos hablar de nuestra propia muerte, porque así de importante es la vida para nosotros. Y debe serlo, pero debe ser en Dios. Entonces, ¿qué sucede? Tome esa vida suya, que tanto el miedo le da a perderla, que tanto miedo le da a lastimarla. A uno le da miedo que se corte, miedo que se ensucie, miedo a todo esto, porque es la vida de uno, vale mucho y uno está muy apegado a esta vida. Tome esa, tome la vida de sus seres queridos, la gente que usted más ama, la que más ama de todas, tómela también. Y esto todo lo va envolviendo en un atadito que se llama Isaac, ese es su bebé. Entonces, tome todo su dinero, sus propiedades, o si no las tiene, hay unas propiedades que son más duras que las que ya tiene, que son las que quiere tener. Esas propiedades son las más salvajes de todas. ¿Qué es la propiedad que más duele perder? La que uno no puede conseguir. Fíjese que el hombre tiene cosas y está pegado a ellas, pero lo que más apegado está es de lo que no tiene todavía, que quiere tener. Entonces también hay que sacar eso y meterlo en un atadito que se llama Isaac. Todo lo tiene que meter ahí. Envuélvalo todo. Y cuando ya tenga ese bebé armado así, lléveselo al Señor. Y dígale, aquí está, Señor. Haz con todo esto lo que tú quieras. Y reconózcalo, dígale, Señor, estoy que me muero del susto. Porque yo no sé si te vas a llevar este bebé con todo. ¿Qué es lo que vas a hacer con él? Pero dame la fortaleza para atreverme a entregarte a Isaac. Y no espere que el ángel del Señor llegue como a Isaac y le diga, como a Abraham, no lo mates, mira el carnero. No, porque Abraham no sabía que el ángel del Señor iba a venir. Por lo tanto, usted tampoco debe saberlo. Lleve todo allá. El día que usted pueda hacer eso, el día que usted se atreva a hacer eso, y el día que lo llevó todo allá, ese día puede levantarse usted ahí y decir, por primera vez en mi vida, tengo fe. Y la fe empieza a crecer. Porque mire cómo es de difícil comprender el misterio de la fe. Que el Señor nos dice aquí, si tuviera fe como un granito de mostaza así de pequeño, moverías montañas con ella. Entonces dése cuenta cuán lejos está la fe de nosotros, porque ¿quién de nosotros puede decir, y a lo mejor alguno de ustedes lo ha hecho, yo no sé, pues sería increíble, pero hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, hay que entregarle a Isaac al Señor, tenemos que envolverlo todo. Por eso es que encontramos nosotros en nuestra iglesia gente que lleva 20 y 30 años en iglesia. Yo apenas llego, yo no llevo sino 5 años en iglesia, 6 años, y soy un recién llegado, ignorante de muchas cosas. Pero, y por pura gracia el Señor me llama a hacer lo que yo hago, porque yo no tengo ni idea de ustedes. Yo les he hablado a ustedes que yo nunca estudié teología, ni ciencias religiosas, no me sabía ni el catecismo. Pero el Señor así es. Él escoge al tonto para avergonzar al sabio, como dicen las Escrituras. Y ese soy yo, Él me escoge a mí. Entonces, lo que estamos hablando acá, yo no lo estudié en un libro, ni tengo notas para decirles a ustedes. Les estoy contando lo que el Señor me está dando a mí. Entonces, ¿cuál es la realidad nuestra? En la iglesia nuestra de hoy yo encuentro, viajando por todos los sitios donde viajo, por donde entré a la iglesia, gente que lleva toda la vida en la iglesia y están participando en todas las actividades más increíbles en la iglesia. Pero ¿qué sucede? Que están mal, o sea, no tienen paz. Son gente que hacen todas esas cosas y uno los ve que no tienen caridad, algo mal andan con ellos. ¿Y sabe qué es lo que les pasa? Que ellos no le han entregado a Isaac todavía al Señor, no tienen fe, porque todavía tienen miedo de que pierdan la casa, el carro, el trabajo, o no han podido conseguir ni la casa, ni el carro, ni tienen trabajo, o el esposo o la esposa todavía no los ama lo suficiente, o los hijos no salieron bien, o no sé cuántas frustraciones tienen. Imagine que todo eso nos pasa a todos nosotros, todo lo que yo estoy diciendo nos pasa a todos. ¿Pero qué? Si esa es la vida,
O sea, eso nos toca, tenemos que vivirlo todos. No es un gran acontecimiento el decir, a mí no me funcionó el matrimonio, y a mí sí me funcionó. Y al otro que tiene mucho trabajo, mucho dinero, otro no tiene. Pero todo esto es la realidad de una vida que es un misterio transitorio. Y no es un gran acontecimiento de que yo tenga millones y el otro no tenga, o que el otro esté miserable y el otro rico. Esas cosas no son un acontecimiento, es una enseñanza, una escuela. Es una escuela en la cual el misterio de Dios se aplica a cada alma de acuerdo al alma y de acuerdo al plan que tiene para cada alma. Entonces, ¿por qué razón la gente de Dios no tiene paz? Porque no tienen a Dios. Entonces, ¿por qué razón no lo tienen? Porque no le han entregado a Isaac, porque no tienen fe. Entonces, para concluir esta charla, yo le pido al Señor que nos dé a nosotros la sabiduría y la fortaleza para atrevernos a disminuirnos, para poder llegar al punto en que nosotros digamos, yo no soy fulano de tal, yo soy una criatura humana que aún no ha empezado a reconocer verdaderamente mi destino en Dios. Entonces voy a empezar de cero y voy a bajarme completamente y me voy a atrever a desaparecer. Entonces yo no soy ni antioqueño, ni santanderiano, ni americano, ni argentino, yo no soy nada de eso, yo soy un hijo de Dios y voy a crecer desde ahí. Yo no tengo apellido, yo no soy de nada, yo no pertenezco a nada, nada, yo soy un hijo de Dios. Y empezar desde ahí, desde cero. Y cuando usted empieza así, se disminuyó. Es un camino, es un enfrentamiento difícil con su humanidad, porque uno ahí mismo se siente como si hubiera perdido todo y como si no fuera nada, entonces se siente tan vulnerable y como si se hubiera muerto. Porque generalmente uno ha crecido tanto en el mundo, que si a uno le quitan todas las cosas del mundo en las que uno se construyó, uno no podría caminar. Hay gente que le quitan todo lo que tiene, le quitan hasta la reputación y todo se acabó y quedó sin nada. Y hay gente que se suicida, porque sabe todo lo que... ¿Ustedes han visto personas que tienen una quiebra económica y se matan? ¿O personas que tienen un divorcio y se matan? ¿O personas que le pasa cosas y se matan? ¿Por qué? Porque no tenían nada más que las cosas del mundo, nada más. No tenían a Dios, no eran de Dios. Entonces, lo que sucede con esta reflexión es que nosotros tenemos que bajarle el volumen a todo para que no nos matemos, si se nos acaba alguna cosa de esas. Y hay gente que no se mata, queda muerta en vida, que es peor todavía. Quedan para todos deprimidos, atormentados, acabados, porque perdieron algo. Entonces quedan así. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ampararnos y anclarnos en el único puerto que es real, que se llama Jesucristo. Es el único puerto real. Ahí tenemos que meter el ancla de nuestra vida, en Jesús, y poner los ojos en Jesús y vivir en Jesús. Y de esa forma nosotros vamos a poder vivir con libertad. Y las cosas de la vida, las dificultades y tribulaciones de esta vida, las vamos a poder afrontar con valor y vamos a poder superarlas. Porque el Señor nos llama a vivir nuestra humanidad. Nosotros vemos profetas del Señor, grandes instrumentos del Señor. Moisés era tartamudo, imagínense Moisés, uno de los profetas más gigantescos. ¿Y usted cree que el Señor le quitó la tartamudez? Él le dijo, Señor, yo no puedo hablar como me manda a hablar. No se preocupe, hable a través de Aarón, que es su hermano. Pero no le dijo, ay Moisés, te voy a arreglar la voz. No, lo dejó así. ¿Y por qué? Porque el Señor quiere que vivamos nuestra humanidad. Él quiere que la vivamos. En medio de estas imperfecciones, en medio de todo esto, ¿cuánta gente es totalmente miserable porque no tiene el cuerpo y la silueta de Josefa? ¿Y cuánta gente no es miserable porque no tiene la nariz de Julián? Y hay gente que vive así de miserable. O hay gente que se va a cuchillar todo el cuerpo para cambiarse porque no está contento con lo que tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender que el Señor nos quiere a nosotros como somos porque así nos creó. Entonces, en esa humanidad nuestra, simple y sencilla que nos quiere llamar el Señor, es donde nos debemos quedar. Porque desde ahí el Señor se glorifica. Es lo único que se glorifica el Señor. Cuando usted se queda quietecito, ahí donde está, como es, como el Señor lo creó. Y siga tranquilo, siga así, pero desaparezcase. Y siempre que usted esté donde esté, entre a un grupo de personas, desaparezcase y diga, somos uno solo. Yo no soy diferente a nadie. Yo soy igual a todos, inclusive hasta peor. Y de pronto soy inferior a todo el mundo. Y ahí está el Señor. Ahí está Jesús. Es de la única manera, pero entre usted a alguna parte y siéntase así, como de mejor apellido, de mejor de esto y lo otro, se entorpeció. Usted nunca, jamás va a recibir el Espíritu de Dios. Nunca. El único espíritu que puede habitar en su corazón se llama el espíritu de Satanás.
porque ese es el que vive en el espíritu del orgulloso, del pretencioso, del tonto, del que se cree diferente a los demás. Entonces, vamos a pedir al Señor que nos dé esa gracia. Y para terminar esta reflexión, le voy a pedir la palabra al Señor donde nos quiera llevar. Y el Señor nos lleva a otra vez, nos lleva a San Lucas 1:5 y confirma con esto, anunciación del precursor. Dice así, había en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote por nombre Zacarías, del turno de Abías, y cuya mujer de las hijas de Aarón se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios, pues cumplían sin falta todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de avanzada edad. Mientras él estaba de servicio ante el Señor, según el orden de su turno, sucedió que le tocó entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso, conforme al uso de la liturgia. Toda la gente del pueblo hacía oración fuera a la hora del incienso. De pie a la derecha del altar se le apareció un ángel del Señor. Al verlo se turbó Zacarías y temió. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Tú le alegrarás y regocijarás. Muchos también se alegrarán con su nacimiento, porque será grande ante el Señor, y no ha de beber vino ni cosa fermentada, y ya en el seno de su madre será lleno del Espíritu Santo. Convertirá a muchos hijos de Israel al Señor su Dios, y caminará delante de él con el espíritu y poder de Elías, para atraer los corazones de los padres hacia los hijos, y los rebeldes a la sabiduría de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿cómo conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y anunciarte estas cosas, y vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no has creído en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaba de su tardanza en el santuario. Cuando por fin salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hacía señas y quedó mudo. Cuando terminó el tiempo de su ministerio se marchó a su casa, y después de estos días concibió Isabel su esposa, que estuvo oculta 5 meses, y decía, así ha obrado conmigo el Señor, cuando se dignó borrar mi oprobio entre los hombres. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor, y para terminar voy a leer esta oracioncita del Niño Jesús de Praga, y ponemos como intención comunal el que el Señor nos dé la gracia, que esta charla de la Divina Infancia realmente produzca en nosotros lo que el Señor quiere que produzca, que es esa oportunidad de aprender cómo disminuirnos para realmente empezar a caminar en Cristo con un corazón dócil. Y también aquí hay 2 espacios donde ustedes ponen sus intenciones privadas. Oh Niño Jesús, a ti recurrimos y te pedimos que por la intercesión de tu Madre Santísima quieras asistirnos en esta necesidad. Cada uno expone su necesidad en silencio. Porque creemos firmemente que tu divinidad nos puede socorrer. Esperamos con toda confianza obtener tu santa gracia. Te queremos con todo nuestro corazón y con todas las fuerzas de nuestra alma. Nos arrepentimos sinceramente de todos nuestros pecados y te suplicamos, oh buen Niño Jesús, que nos dé la fuerza para triunfar. Nos proponemos no ofenderte más y nos ofrecemos a ti dispuestos a sufrirlo todo antes de darte el menor disgusto. Y ahora en adelante queremos servirte fielmente y por amor tuyo, oh divino Jesús, queremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Niño omnipotente, Señor Jesús, de nuevo te suplicamos, asístenos en esta situación. Decírsela de nuevo. Concédenos, Señor, la gracia de poseerte eternamente con María y José y de adorarte con los santos ángeles en la corte del cielo. Así sea. Amén. Bendito sea, Señor, ten misericordia a cada uno de nosotros. Bendícenos y que en nuestro corazón permanezca todo lo que nos enseña, Señor, y que podamos aplicarlo